Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Son las 6:17 de la mañana. Mire, comencemos nuestros titulares sobre esta supuesta detención de dos personas, una venezolana, una colombiana, actor de medio, funcionario. Las redes se volvieron locas el día de ayer. Lo único oficial que podemos ofrecer hasta ahora, la única información oficial, es una respuesta que da Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, a una periodista. Dice: yo soy diputado, no forma parte del ámbito de mi atención y no tengo información sobre eso. Es lo único oficial hasta esta hora del día de hoy. Lo que sí es noticia, y abundante hay, de hecho, es sobre la ley de amnistía. Mundo Ver nos tiene que el episcopado venezolano espera un debate inclusivo de la ley de amnistía general, y es un reporte primero que vamos a escuchar en la voz de Fabián Ortega. La mañana de este miércoles se instaló la 125ª Asamblea Ordinaria Plenaria de Obispos, donde aseguraron que discernirán los desafíos de la Iglesia en el contexto actual. Por cuarto año consecutivo, las palabras de apertura estuvieron a cargo del presidente de la Conferencia Venezolana de Obispos, Monseñor Jesús González de Zárate, quien aseguró que observan con interés la ley de amnistía general. Lo ideal es que algo que nos interesa a todos participemos. O sea, que la consulta sea amplia, que no sea simplemente lo que un grupo piensa bajo esa ley. Monseñor Zárate pidió la liberación de todos los detenidos por razones políticas. O sea, la convivencia ciudadana se sostiene en que cada una de las personas, todos los que conformamos este país, podamos ejercer plenamente nuestros derechos. Reiteró la necesidad de reencuentro y reconciliación entre los venezolanos, así como la necesidad de tolerancia, perdón, respeto mutuo como vía para superar la situación actual bajo el imperio de la verdad y la justicia. Será el próximo lunes 9 de febrero cuando compartan con el país sus reflexiones en la acostumbrada lectura de la exhortación pastoral fruto de este encuentro. En F, leemos que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó este miércoles que espera que el proyecto de amnistía propuesto por Delcy Rodríguez potencie de manera acelerada, cita textual, el diálogo político convocado por el gobierno. Dijo que la propuesta de ley de amnistía es un aporte inicial unilateral del Ejecutivo que se decidió sin ningún tipo de consulta y que aspira a lograr consensos para que sea aprobado por unanimidad en el Legislativo. Y de hecho, la Unión Europea señaló el miércoles que la ley de amnistía anunciada por Venezuela podría contribuir a avanzar hacia la reconciliación nacional, el respeto de las libertades fundamentales. Un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior afirmó que el proceso de liberación de presos por motivos políticos debe continuar hasta que todos recuperen la libertad. De esos detenidos por razones políticas hablamos a continuación. Confirmado que nos tiene que al menos 22 detenidos por motivos políticos fueron excarcelados este miércoles en Venezuela, según informó la ONG Foro Penal, a la espera de más liberaciones en medio del proceso anunciado el pasado 8 de enero por autoridades venezolanas para un nuevo momento político en el país. Esa es una cita textual que hemos escuchado suficientemente desde entonces. 17 excarcelaciones verificadas hasta ahora, el día de hoy. Esperamos se produzcan más excarcelaciones. Eso lo había dicho en X, colocado en X el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, sin ofrecer entonces más detalles. Según la ONG, al menos 350 presos políticos han sido excarcelados en las últimas semanas en Venezuela. 350 según Foro Penal. Ahora, la Plataforma Unitaria Democrática elevó a 381 la cifra de excarcelaciones de detenidos por razones políticas en el país hasta las 7:15 de la noche del miércoles. Mediante su cuenta en la red social X, la organización detalló que esta es la cifra actualizada de liberaciones que hemos podido verificar desde nuestro último reporte. También es ya una cita textual. Ahora, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela anunció que acudirá al Palacio de Justicia de Caracas este jueves, hoy, 5 de febrero, para entregar denuncias sobre detenidos por motivos políticos de los que se desconoce su paradero. La acción fue convocada para exigir la libertad plena de todas las personas detenidas por razones políticas en el país. La organización informó que la manifestación también reclamará el cumplimiento de los anuncios hechos el 8 de enero por la Asamblea Nacional, cuando se prometió la liberación de un número significativo de detenidos. Y el mismo Comité por la Libertad de los Presos Políticos, y esto lo recoge confirmado, informó la tarde de este miércoles sobre la excarcelación de 4 ciudadanos que permanecían detenidos en el Centro Penitenciario El Rodeo II, vinculados al denominado caso Guri,
A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X, la organización celebró el reencuentro de los ciudadanos Enrique Kikushima, Ricardo Massa, Freddy Yegües y Gilberto González con sus familiares luego de permanecer privados de libertad en este proceso judicial. Estos trabajadores de la central hidroeléctrica de Guri fueron detenidos arbitrariamente en agosto de 2024, lo leo de confirmado, y señalados por presuntamente sabotear el sistema eléctrico venezolano. Ahora, el argentino venezolano Roberto Baldo fue liberado tras haber permanecido detenido en Venezuela desde finales de 2024. Lo informó el miércoles la senadora y exministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich. La dirigente confirmó la excarcelación a través de su cuenta en X, donde afirmó que Baldo estaba detenido sin causa y sin debido proceso. Bullrich no precisó la fecha exacta de la liberación y cuándo Baldo regresará a Argentina y aprovechó el anuncio para reiterar el pedido de liberación de 2 argentinos más detenidos en Venezuela, el gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani. Y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa confirmó la excarcelación del periodista Rory Branker. Estaba recluido en el centro penitenciario de Tocorón. La medida se ejecutó este miércoles 4 de febrero, poniendo fin a la privación de libertad del comunicador que había sido detenido por funcionarios de inteligencia el 20 de febrero del año 2025, hace casi un año. Y hablando de periodistas, el Colegio Nacional de Periodistas confirmó el miércoles la liberación del periodista Álvaro Algarra, corresponsal de Deutsche Welle, quien había sido detenido en la mañana y permaneció varias horas sin que se conociera su paradero tras el arresto, esa información, de El Diario. Ahora, pasando a otros temas, 6:23 de la mañana, confirmado nos tiene que la aerolínea venezolana Avior presentó formalmente una solicitud ante el Departamento de Transporte de Estados Unidos el 3 de febrero con el objetivo de renovar y ampliar sus permisos de operación para rutas comerciales hacia territorio americano. Eso en confirmado, donde también leemos que con el propósito de seguir ampliando la conectividad aérea entre Venezuela y Colombia, la aerolínea Wingo, filial de Copa Holdings, reanudó su operación entre ambos países desde enero 2026. En primer lugar, la aerolínea reactivó sus vuelos en la ruta Bogotá-Caracas el pasado 16 de enero, con 6 frecuencias a la semana, una oferta que amplía las opciones para viajar de manera directa entre las capitales de ambos mercados. Estamos leyendo ahora un mensaje de Alfredo Romero, director, presidente de Foro Penal, según el cual 30 excarcelaciones de presos políticos han sido ya verificadas hasta ahora, el día de hoy, incluyendo al periodista del medio La Patilla, Rory Branker, como efectivamente habíamos leído. Economía. Es un mensaje último de Alfredo Romero del día de ayer que corresponde a lo ya leído. A ver, en Mundo UR tenemos que Delcy Rodríguez solicitó poner fin a la intermediación de la producción del café en el país, así como garantizar precios justos en los anaqueles. Solicitó a todo el gabinete económico sumarse a las iniciativas de los emprendedores comunales. Y en Bloomberg leemos que Freepoint Commodities y Citgo Petroleum están buscando asegurar acceso directo al petróleo venezolano mientras las sanciones estadounidenses contra la industria de hidrocarburos del país sudamericano, Venezuela, siguen en un proceso de flexibilización. La comercializadora Commodities Freepoint, insisto en el nombre, considera solicitar una licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para comprar fuel oil venezolano según fuentes familiarizadas con el proceso. Mientras tanto, Citgo planea utilizar una licencia general ya emitida para adquirir petróleo crudo en Venezuela, según indicó una fuente que solicitó anonimato. Y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contratará los servicios de auditores externos para supervisar el flujo de fondos petroleros dirigidos a Venezuela, según informó este miércoles el secretario del Tesoro Scott Bessent durante una comparecencia ante el Congreso. Bessent indicó al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes que desconocía la existencia de un acuerdo para garantizar la presencia de dichos auditores, pero que coordinaría con el secretario de Estado, Marco Rubio, para informar al comité sobre cualquier acuerdo al respecto. 626 Finanzas Digital nos tiene que Estados Unidos completó la transferencia de los $200 millones finales correspondientes a una venta inicial de petróleo venezolana acordada entre Washington y Caracas el mes pasado, y esto lo confirmó un funcionario de los Estados Unidos. Con ese desembolso, Venezuela ha recibido ya $500 millones, aunque bajo un esquema financiero que mantiene a Washington como administrador efectivo de los recursos. Así se lee en Finanzas Digital. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, señaló que los fondos serán utilizados en beneficio del pueblo venezolano. Esa es una cita textual, una fórmula que subraya el control operativo de Estados Unidos sobre el destino del dinero, pese a que proviene de crudo venezolano. Y en Banca y Negocios leemos que las exportaciones de crudo venezolano a Estados Unidos cerraron la semana terminada el 30 de enero
en un total de 175,000 barriles diarios, lo que representa un alza de 86% en comparación con la semana anterior, de acuerdo con datos de la Agencia de Información de Energía de ese país. La cifra es la más alta desde la semana terminada el 12 de diciembre, cuando salieron 193,000 barriles por día. Y Banca y Negocios también nos tiene que empresas del sector hidrocarburos, tanto extranjeras como nacionales, incrementaron en las últimas semanas las solicitudes de inmuebles en El Tigre, en Anzoátegui, según informó el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de la localidad, Ramón Quiñones. El dirigente gremial explicó que en la Cámara Inmobiliaria local se reportó sobre el alza de las solicitudes, cosa que no nos dijeron el lunes pasado cuando conversamos con ellos, tanto de inmuebles como de oficinas y galpones, así como también de terrenos para instalaciones de las empresas, y así poder recibir a toda esa mano de obra que va a venir tanto profesional como técnica. Cita textual. Quiñones explicó que el sector empresarial e industrial tiene amplias expectativas de lo que ocurrirá en la entidad con la reapertura petrolera que se derivará de la aprobación de la reforma a la ley de hidrocarburos sancionada días atrás en la Asamblea Nacional. De hecho, abro paréntesis, me permito recordar aquella conversación que tuvimos con los representantes, presidentes de 3 cámaras inmobiliarias en el país. Elegimos 3 estados, además petroleros, y en los 3 casos no nos hablaban de un comportamiento distinto. Y eso, digamos, rompe con lo que uno escucha en la calle, con lo que usted escucha, con aquello de lo que se habla. Y es por esa razón por la que hemos decidido la semana que viene hablar ya no directamente con las cámaras inmobiliarias, que lo hicimos con 3, sino vamos a hablar directamente con agentes inmobiliarios que tienen empresas formalmente constituidas, que se han dedicado a esto durante años y que nos digan ellos efectivamente qué ha ocurrido en este mes de enero que ya finalizó. Estaremos la semana que viene sobre el 7, 8 de enero hablando de ese tema, repito, con 3 agentes acá en el estudio. 6:28 minutos de la mañana, rápidamente 2 titulares antes del corte. Finanzas Digital nos tiene que la expectativa de una recuperación sostenida en la industria petrolera comienza a perfilar un escenario más favorable para el sector automotriz también venezolano. Lo sostiene Carlos Rondón, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Autopartes, Canidra. Él asegura que 2026 podría convertirse en un año de mayor dinamismo para el gremio. Vemos de forma muy positiva lo que pueda ocurrir este año. Y empresarios de Táchira esperan alcanzar mayores índices de productividad en 2026. Parte del plan está afianzado en el proyecto de un puerto para exportar productos agrícolas y el reporte lo tiene Yoiris Sosa. Empresarios del estado Táchira entregaron proyectos para contribuir a la hoja de ruta llevada a cabo desde hace varios meses por el gobierno regional de esta entidad andina. Presidente de la Cámara de Industria y Comercio del estado Táchira, Jonel Contreras. Tenemos ya desarrollado un proyecto para el cambio del Código Orgánico Tributario, tenemos un proyecto para el desarrollo de la zona económica especial, tenemos un proyecto para el desarrollo de la zona norte del estado Táchira a través del aeropuerto de La Fría. Contreras apuntó que uno de los más importantes tiene que ver con la creación de un puerto seco para los principales productos que salen de los suelos tachirenses. Todo lo que es el eje de la zona industrial de La Fría, con un proyecto que se llama Benecar, Venezolana de Cargas, y montar allí un puerto seco donde podamos distribuir hacia Colombia, hacia las islas del Caribe, hacia el centro del país y lograr un eje de desarrollo muy importante en el occidente del país, afianzado con el tema fronterizo, que es nuestra gran ventaja. Indicó que actualmente hay una capacidad ociosa industrial del 65% en zona de frontera y que esperan lograr este año revertirlo para alcanzar un 80% de productividad. En publicidad hablemos de Plum Rose, porque si estás buscando una opción ligera, deliciosa, bien para la cena o para el desayuno o para la merienda, la pechuga de pavo Plum Rose ofrece ese sabor auténtico con pavo 100% real, bajo en calorías y con las proteínas que buscas. La pechuga de pavo Plum Rose es ese aliado perfecto para sándwiches, wraps, ensaladas, arepas y mucho más. Plum Rose sí es pavo de verdad. Y a ver, toda historia tiene un comienzo y la de Grupo Leti se ha escrito pensando en ti. En Grupo Leti se mueven con el sonido de tus pasos, que le dan ritmo a su razón de ser. Tú eres la brújula que marca el norte de Leti. Te tienen en el centro de su corazón, en todo lo que hacen y en cada momento. Porque en Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor por ti. Cierro hablándoles de Por tu Mesa. Tienes que buscar aquello que saque lo mejor de ti, y en la cocina es con el aceite Por tu Mesa, que resalta tus sabores y la calidad de tus comidas. Una marca con más de 30 años en el país que está de regreso para acompañarte en cada receta. Al caminar por el pasillo de tu supermercado favorito, lo vas a reconocer por su botella de silueta elegante con tapa verde. Destaca en tu cocina y garantiza ese resultado que a todos les encanta. Por tu Mesa, calidad en tu mesa. @portumesa.ve. Él es Peter Cetera, acompañado de Amy Grant con el tema La próxima vez que caiga. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas,
Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Con Román Losinski. Son las 6:37 minutos de la mañana, retomando nuestros titulares y en materia de servicios. Banca y Negocios nos tiene que, según el ingeniero José Norberto Bauzón, quien fue vicepresidente de Operación y Mantenimiento de Hidrocapital, las empresas hidrológicas públicas del país atraviesan una situación de quiebra financiera y enfrentan limitaciones operativas, muchas. El experto indicó que debido a esta situación financiera, las empresas encargadas de la distribución del agua en estados y municipios tienen carencias en la formación de personal, adquisición de equipos, repuestos y recursos para movilizarse hacia los sitios donde hay fallas. Bauzón se refirió también a las fallas en la distribución del agua, apuntando que la desigualdad en el suministro puede solventarse con ingeniería, pero se trata de un escenario que puede concretarse si estas empresas cuentan con equipamiento y con los recursos también. Agregó que otro factor importante sería sumar ingresos provenientes del pago de servicio por parte de los usuarios. Lluvia. Hablando de agua, las intensas lluvias registradas en las últimas horas en el estado Mérida han provocado el desbordamiento de afluentes en el río Alberto Adriani. Hay 12 viviendas que resultaron afectadas y una sufrió pérdida total. El reporte lo tiene desde allí Jade Delgado. Los mayores daños ocurrieron en el sector de Oña Culegría. Ante la emergencia, las autoridades han iniciado evacuaciones preventivas para salvaguardar a la población. Luis Lobo, director de Protección Civil en Mérida. La afectación de 12 viviendas, de cuales tenemos una vivienda en pérdida total. Las demás viviendas tuvieron negación parciales. Sin embargo, por medida de seguridad y prevención, tuvimos la necesidad de hacer evacuaciones preventivas. Algunos habitantes del lugar perdieron parte de sus enseres. Relataron que fue un momento perturbador. María Morales y María Pérez afectadas. Pronto se llena una casa fuerte. Yo recogí por mis hijos porque ni siquiera un coroto ni nada, por mis hijos. Y perdí todos los corotos de cocina, nevera, todo, ¿no? El paso hacia el estado Táchira sigue cerrado por el colapso del puente Guaruríes en la troncal 001. Autoridades trabajan en el paso provisional. Arnaldo Sánchez, gobernador de Mérida. Generar un paso provisional, mientras que a su vez ya se va trabajando lo que es la construcción del cabezal del puente. Se espera que los trabajos de recuperación se ejecuten de manera simultánea durante las próximas horas para restablecer la normalidad en el sector. Mantienen un monitoreo constante ante la persistencia de las precipitaciones. Salud. Mundo UR nos tiene que el gremio médico en el estado Lara advierte que la mala alimentación, falta de control y estrés son las principales causas de complicaciones en pacientes que padecen enfermedades cardiovasculares. Un reporte de Ramón Vélez. Señalan que de 10 pacientes que ingresan en centros de salud, por lo menos 2 son diagnosticados con un accidente cerebrovascular, razón por la que invitan a los familiares de quienes padecen estas enfermedades a estar pendiente de su ser querido y de esta manera se eviten las complicaciones. Román Centeno, cardiólogo, 10 de la mañana. Uno, el paciente que vive una vida con estilo de vida totalmente descontrolado, comiendo procesados, fumando y sedentario, que no se valora, no sabe que sus arterias están enfermas, a pesar de que él dice que se siente bien, sus arterias están enfermas y produce el evento vasculocerebral. Está el que ya sabe que sufre de hipertensión y diabetes, pero no tiene un control óptimo, ¿ok? Y está el que realmente está controlado, en donde en ese vamos a atacarlo para reducir la probabilidad, ojo, porque ya una vez que la arteria está enferma, lamentablemente tampoco es que con el tratamiento vamos a evitar 100% la enfermedad. Llevar una buena rutina con la alimentación, así como una constante comunicación con los especialistas, permitirá a los pacientes y familiares que las valoraciones sean más efectivas. Sucesos. Jacobo Vidarte, especialista en incendios, advierte sobre los riesgos de incendios forestales y destaca la importancia de la prevención ciudadana en Aragua. Por eso el reporte es de Carmen Elisa Pecorelli. Ante el periodo seco que atraviesa el estado de Aragua y los incendios de vegetación y forestales que se han generado en los últimos días en la región, Jacobo Vidarte, especialista en el área, hizo un llamado urgente a la colectividad para prevenir los incendios, especialmente en zonas críticas como el Parque Nacional Henri Pittier. Casi todos, por no decir todos los incendios que ocurren en el mundo son por causas antrópicas, cazadores, excursionistas, piromaníacos, etcétera. Estamos en periodo seco, que no es lo mismo que sequía, y este periodo seco es de muy poca lluvia en el caso de Venezuela y propicia que lo que es el monte, la vegetación en general esté lo que llamamos comúnmente seca. Como ciudadanos tenemos que, evitar
la basura hace que vengan inclusive personas y que quieran quemar la basura para sacar que si un pedacito de alambre de un cable, etcétera. Aparte de que no debemos botar basura en sitios no estipulados. La detención temprana es clave para mitigar el impacto ambiental. Vidarte instó a los ciudadanos a reportar cualquier foco de incendio por muy pequeño que sea y atacarlo de manera inmediata. Planeta de Naciones. Internacionales. 6:43 minutos de la mañana. Comencemos este recorrido en Sudamérica. Europa Press nos tiene que la Fiscalía de Perú amplió la investigación contra el presidente interino José Gerí, añadiendo otra pesquisa por tráfico de influencias por la contratación de 5 mujeres presuntamente cercanas al mandatario, al caso abierto ya por el mismo delito surgido de sus encuentros clandestinos con empresarios chinos, Xi Yang y Yi Wu Xiaodong. Associated Press nos tiene que la Fiscalía Militar de Brasil solicitó la expulsión de las Fuerzas Armadas del expresidente Jair Bolsonaro, así como de otros 4 altos mandos del ejército que formaron parte de su gobierno tras ser considerados como indignos para formar parte de ellas por su responsabilidad en el intento de golpe de Estado del año 2023. Nos tiene que el Consejo Nacional Electoral de Colombia denegó la participación del senador Iván Cepeda del partido oficialista Pacto Histórico en la consulta interpartidista de la izquierda prevista para el próximo 8 de marzo con el fin de escoger un único candidato presidencial de ese sector. Ahora, nos quedamos en Colombia porque el gobierno de ese país anunció medidas de ayuda para 20,000 familias damnificadas por lluvias en el departamento de Córdoba. Oscar Pineda tiene la información desde Bogotá. El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, aseguró que el Ejecutivo colombiano tiene la capacidad logística para atender las emergencias de cualquier magnitud. Miércoles 2 de la tarde. Cifras que se consolidan con la información de los municipios y del departamento. En este momento la cifra es de alrededor de 20,000 familias afectadas. Las fuertes lluvias también ocasionaron el colapso del puente sobre el río Mulatos que comunica Antioquia con el departamento de Córdoba y la costa atlántica al norte de Colombia. Miércoles 2 de la tarde. En Antioquia, la ONGD está destinando un puente de 60 metros. Hemos hablado con el gobernador, no solamente los problemas están en Córdoba. En Antioquia se instalará ese puente militar semipermanente. También en Magdalena hay una afectación. En el departamento de Córdoba se tiene previsto entregar 13,000 kits de asistencia humanitaria. Por cierto que las Fuerzas Armadas de Colombia lanzaron una operación en la madrugada de este miércoles contra posiciones de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y del Frente 33 de las disidencias de las FARC en la región de Catatumbo. Saldó con 7 supuestos integrantes muertos del primer grupo armado, quiere decir del ELN. Y el Clan del Golfo anunció este miércoles la suspensión provisional de sus diálogos con el gobierno colombiano luego de que presuntamente entregara a Estados Unidos los nombres de varios jefes del narcotráfico considerados objetivos de alto valor, entre ellos el de su máximo jefe, Giovannis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo. Norteamérica. Nos tiene que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sugirió que mantiene negociaciones con el gobierno de Argentina para que acepte a migrantes de otros países deportados de territorio estadounidense, aunque subrayó que no hay ningún acuerdo aún. Y AFP nos tiene que el zar fronterizo Tom Homan anunció el retiro inmediato de 700 policías de migración de Minneapolis, donde se encuentra por encargo del presidente Donald Trump tras semanas de tensión en la ciudad debido a la muerte de 2 manifestantes a manos de agentes federales. Quiero agradecer a los sheriffs, al gobernador y al fiscal general. Creo que estamos en una situación mucho mejor que nunca. Nunca habíamos tenido este nivel de cooperación. Y no me iré hasta que hayamos terminado, pero me complace decir que estoy muy satisfecho con el equipo directivo y su acercamiento a los alguaciles, al Estado y a los jefes. Tenemos en que la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a California a utilizar su nuevo mapa de distritos electorales en los comicios de medio término el próximo noviembre, una decisión que representa un revés para el gobierno del presidente Trump en su objetivo de retener la mayoría en el Congreso. Y las muertes en Nueva York por la ola de frío que afecta a varios estados ascendió ya a 17. Esto lo informó el miércoles el alcalde de la ciudad, Zoran Mamdani, cuyo manejo de la situación será objeto de una audiencia pública del Consejo Municipal de la ciudad la próxima semana y es un titular de CNN. Hablando de justicia, la justicia estadounidense condenó a cadena perpetua a Ryan Roth. Es el hombre que intentó disparar al ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su campo de golf en West Palm Beach, en el estado de Florida, durante la campaña electoral. Y The Washington Post informó a su personal que iniciaba un proceso con centenares de despidos que llevaría a recortar presupuestos en las áreas de deportes y a reducir considerablemente la de internacional, eliminando corresponsalías y enviados especiales en el mundo después de años de pérdidas de suscriptores y de ingresos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un proyecto de $12,000 millones para crear una reserva estratégica en Estados Unidos, mientras la Unión Europea busca acuerdos para asegurar suministro. Durante años, las empresas estadounidenses han corrido el riesgo de quedarse sin minerales críticos durante las perturbaciones del mercado. Hoy lanzamos lo que se conocerá como Proyecto Bóveda, para garantizar que las empresas y los trabajadores estadounidenses nunca se vean perjudicados por ninguna escasez. Además, Estados Unidos propuso la formación de un bloque de socios comerciales con países aliados para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y como parte de su plan para reducir el monopolio de China en esta materia. En F, leemos también que el gobierno de Cuba salió en busca de apoyo de sus aliados tradicionales, especialmente Rusia, China y Vietnam, en medio del asedio petrolero de Estados Unidos y con la incógnita de qué tipo de ayuda espera obtener. Y F también nos tiene que Estados Unidos calificó de productivas las negociaciones a 3 bandos con Ucrania y Rusia que se celebraron este miércoles en Abu Dhabi para tratar de avanzar hacia un eventual acuerdo de paz y dijo que los contactos continuarán este día jueves. Guerra en Ucrania. Rusia contestó en la noche este miércoles que hoy, jueves 5 de febrero, terminará de forma definitiva el ciclo vital del START 3, el último tratado de desarme nuclear que existía entre Moscú y Washington y que ahora no está sujeto a ninguna obligación. Por cierto, que Vladimir Putin, durante una videoconferencia con el presidente chino Xi Jinping, ha hablado de la alianza entre China y Rusia y dijo que es un factor de estabilidad frente a una situación mundial de creciente turbulencia. En cuanto a la situación internacional, en un contexto de creciente turbulencia, la alianza entre Moscú y Pekín es un importante factor de estabilidad. Estamos dispuestos a continuar nuestra estrecha coordinación en cuestiones globales y regionales, tanto en el ámbito bilateral como en todas las plataformas multilaterales, en la ONU, los BRICS, la OCS y otras. En AFP tenemos que al menos 7 personas murieron y otras 8 resultaron heridas en otro ataque ruso contra un mercado de la localidad de Tsushivka, esto en Donetsk. Y el Papa León XIV pidió apoyo a los ucranianos golpeados por las consecuencias de los bombardeos que han vuelto a afectar también a infraestructuras energéticas en un llamamiento al final de la audiencia general de los días miércoles. Es urgente sustituir la lógica del miedo y la desconfianza por una ética compartida, capaz de orientar las decisiones hacia el bien común y de hacer de la paz un patrimonio custodiado por todos. Europa. Los países de la Unión llegaron a un acuerdo para otorgar un préstamo de 90,000 millones de euros a Ucrania, del que 2/3 se destinará a apoyo militar y que obligará a que el material de defensa se adquiera en países europeos, salvo en casos excepcionales. Y en Mundo UR encontramos que este miércoles la región de Andalucía, en España, decretó la alerta roja por lluvias ante el paso de la borrasca Leonardo y suspendió todas las actividades escolares. Tenemos un reporte desde Madrid con Luis Martínez. La Junta de Andalucía suspendió todas las clases presenciales, salvo en la provincia de Almería, según lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que recomienda a la población que evite todos los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios. Ojo, estoy hablando de la actividad presencial en colegios e institutos. Esto quiere decir que las clases se van a impartir, se impartirán a distancia de forma telemática. La provincia de Almería va a estar en evaluación a lo largo del día de hoy y podría ser que a lo largo del día adoptáramos la medida de incorporar también la provincia de Almería a esta suspensión de actividades de presencial lectiva. La Guardia Civil y demás autoridades están atentas al nivel de los ríos que han aumentado su caudal en las últimas horas y ya han sido desalojadas unas 3.000 personas de manera preventiva en zonas inundables de Cádiz, Jaén y Málaga. En F, leemos que el Museo del Louvre informó que la corona de la emperatriz Eugenia podría ser restaurada sin necesidad de reconstrucción. Eso luego del robo que tuvo lugar el 19 de octubre, poco después de la apertura de abrir puertas en la Pinacoteca. Medio Oriente. Europa Press nos tiene que el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, dependiente de Hamas, informa que la muerte de al menos 21 personas y al menos 38 heridos se dio en bombardeos y ataques de artillería de las fuerzas israelíes en ese territorio. Una nota más la tiene F. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, anunció la puesta en marcha del primer panel internacional científico independiente sobre inteligencia artificial. Este es un órgano creado por mandato de la Asamblea General para evaluar los impactos de esta tecnología. 6:51 antes de los deportes. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Shania Twain, más bien Nelson, con You're Still the One. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, Guarenas, Guatire.
Éxitos. Sonidos en primera fila. La gloria de competir. Deportes. Con Román Losinski. Iniciamos este recorrido con fútbol. Mundo Borré nos tiene que Manchester City le ganó este miércoles al Newcastle 3-1 gracias a un doblete de Omar Marmoush y un tanto de Reinders, todos en la primera parte, y avanzó a la final de la Copa de la Liga, donde se verá las caras con el Arsenal de Mikel Arteta el 22 de marzo en el estadio de Wembley. En F, leemos que el Inter de Milán certificó este miércoles su ascenso a las semifinales de la Copa Italia al batir 2-1 al Torino en un duelo en el que le dio descanso a sus titulares pensando en el Scudetto. Y tenemos en ESPN que Martín Zubimendi, futbolista del Arsenal, desestimó los rumores que lo vinculaban con el Real Madrid durante el mercado de pases en que arribó al norte de Londres. No creo, Real Madrid tiene jugadores de sobra para hacerlo bien, así que no, fue lo que dijo el español. En Mundo OR también leemos que el francés N'Golo Kanté definitivamente ha podido ser contratado por el Fenerbahce turco tras desbloquearse el problema de los documentos que pasaron el acuerdo inicial con el Al Ittihad, por el que también pasa el delantero marroquí Youssef Nesri al club saudí. Y Steve Calzada, CEO del Al Hilal, esto lo tiene ESPN también, explicó los motivos por los que su club accedió al fichaje de Karim Benzema desde Al Ittihad y respondió a las informaciones acerca del fastidio, entre comillas, de Cristiano Ronaldo por el movimiento. El español dialogó con la cadena SER y profundizó acerca de las circunstancias que llevaron a la contratación del francés, que había decidido abandonar su anterior equipo por disputas salariales.
nosotros nos dedicamos un poco a lo nuestro. Básicamente se dio la oportunidad. Estábamos en busca de contratar un delantero y se dio la oportunidad única. No me sorprende que nos haya elegido porque al final Al Hilal es el club más popular y potente no solo de Arabia Saudita, sino también de Asia, cita textual, un texto de ESPN. Y del fútbol, pasamos al fútbol americano, por cierto, del que hablaremos hoy a eso de las 8:30, 8:40 minutos de la mañana, hacia el final del programa. Pero como adelanto, el Nacional nos tiene que el costo de los anuncios durante el Super Bowl que va a enfrentar este domingo a los New England Patriots contra los Seattle Seahawks alcanzará en algunos casos los $10 millones, mientras el promedio para un espacio publicitario de 30 segundos será de 8 millones. Mark Marshall, director de publicidad global de NBC Universal, cadena que retransmitirá el Super Bowl, este año dijo en declaraciones a Bloomberg que los $8 millones de media se aproximan a la cifra récord alcanzada el año pasado cuando Fox poseía los derechos. Esto en materia de fútbol, repito, vamos a estar conversando hacia las 8:40 minutos de la mañana sobre este tema, desde lo deportivo para también esas otras informaciones que son siempre una curiosidad vinculadas al Super Bowl. ¿Qué tenemos previsto para nuestro programa el día de hoy? Mire, a las 7 de la mañana, en la próxima hora, en minutos nada más, tendremos aquí al presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores, a Gustavo González Velutini. Inmediatamente después tendremos a la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, pero también presidenta del Consejo Superior del Turismo, de Conce Turismo, para hablar del comportamiento de los costos de los vuelos. En algunos casos rayan el escándalo. Vuelos internos, quiero decir, y de eso estaremos hablando con ella un poco más adelante, pero además las perspectivas turísticas, ¿no? Para el venezolano, pero para quien pueda venir de fuera también. Eso entre 7 y 8. Luego de las 8 tendremos nuestra sección de salud. Mire, la Sociedad Venezolana de Anestesiología ha rechazado ya la vinculación de complicaciones genéticas con la nacionalidad venezolana. Una información que ha venido corriendo desde hace unos 3 o 4 días. Se ha pronunciado también el presidente de la Academia Nacional de Medicina. Profundizaremos hoy con el médico Daniel Sánchez y tendremos hacia el final a Robert Goncalves, ya les he dicho, por el tema del Super Bowl. Son las 6:59 minutos de la mañana. Vamos a escuchar esto, por ejemplo, de Shania Twain. No, la escuchamos. Vamos con Alias y más de lo que las palabras pueden decir. More than words can say. Suena en la señal de éxitos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.